Shabbat Shalom, mis estimados, mis estimadas, mis amigos, mis amigas, en esta bellísima tarde con una temperatura ideal desde aquí, desde Linares, en la provincia de Jaén, la tierra del aceite y del paraíso interior. Vamos con todos ustedes con Romanos 7. Vamos a estar con Romanos 7 en un deleite nuevamente de la palabra de poder y vamos a entrar también a recordar versos de la Torá, que es lo que antecede, forma, delimita, describe y sirve de piedra de toque, nunca mejor dicho, para lo que vamos a leer en Romanos, porque es lo que es la Torá, una piedra de toque. Entonces vamos a ir, por ejemplo, con los versos que solemos ver Shabbat por Shabbat en esta lista de reproducción, vamos, cuando emitimos en Shabbat, ¿verdad? Entonces vamos a estar con Deuteronomio 27. En Deuteronomio 27 de Barín, en hebreo, 27:15, dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá amén o emet, que es verdad. Entonces, ser encofrador y hacer todas esas obras de tallado de metal, pues se está bajo maldición, el que la hace y aquellos que la ponen en oculto, y si la ponen en oculto es precisamente porque es muy costosa y si la dejaran al descubierto la robarían. Entonces yo creo que eso no beneficia a nadie. Esa idolatría y ese empobrecimiento es un empobrecimiento en todos los sentidos, a mi juicio. Entonces en el 17 dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Reducir el límite lo estuvimos viendo cuando dimos lo de robar en los 613 pretextos, es que no respetas la privacidad del prójimo y también le robas espacio vital. Le robas espacio vital. ¿Escudado en qué? Pues ese robo del espacio vital, o lo que es lo mismo, rebasar los límites del prójimo, puede ser por edad, porque tengas más edad que un joven y quieras avasallarlo, puede ser por estatus, puede ser por clase social, puede ser porque sea un nuevo integrante y tú ya estás ahí de hace tiempo en una iglesia, denominación o inclusive en lo laboral, en algún trabajo. Todo eso es reducir el límite del prójimo. En el 21 dice: maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y todo el pueblo dirá amén. Esa bestia hoy en día es un entramado psicosocial, psicopático, absolutamente, y esa bestia pues es un sistema de acción que se caracteriza por la salvajada, ¿verdad? Y en el 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Ahí ya, claro, muchos se pueden ver ya inmersos en esa maldición. Ahí es donde comienzan sus maldiciones y sus plagas, porque no confirman las palabras de esta Torá para hacerlas. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces así son las cosas, ¿verdad? ¿Y qué más vamos a ver hoy? Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo 22:20. Según Dice: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto a Yahweh, será muerto. Ahora, yo meditaba en esta semana y veía, por ejemplo, el pasaje de Jueces, con todo y que se mueren los que salieron de Egipto y
renegaron de Elohim aun viendo sus maravillas. Bueno, pues esa generación posterior de los hijos de esos, pues les vuelve a pasar lo mismo y se consagran a Baal. Ahora, esto no fue de un día para otro, sino que cuando hay esta clase de apostasía nacional, denominacional, religiosa, es porque se quieren hacer a la idea, cuando precisamente Elohim bendito, Dios bendito, pone a sus profetas para decir, este es Baal y este es Yahweh, como hizo Elías, ¿verdad? Luego a posteriori de los jueces, pero se caracteriza por esto, ¿verdad? Porque dicen, no, si Baal también es Yahweh. Es tremendo, ¿no? Ya empiezan a sincretizar, a mezclar y no respetan, ahí sí que no respetan, pero ya no son los límites del prójimo, no respetan ni siquiera las delimitaciones que Elohim da, ¿verdad? O sea, traspasan el monte Sinaí como bestias que tenían que ser alanceadas cuando traspasaban ciertos límites, ¿verdad? Pues ahí sucede lo mismo. Porque se hacen a la idea, se quieren hacer a la idea. No, pues lo mismo. Ah, pues esto es un Dios que ha ensamblado aquí la apostasía occidental y lo ha puesto como Dios, que es una salvajada monumental, y esto es Dios. Y esto es Dios, es Dios de toda la vida, el Dios bíblico. Bueno, pero ¿cómo me vas a decir eso si todavía estamos los profetas que anunciamos lo que es bíblico y lo que no? ¿Verdad? Lo que es idolátrico y lo que es limpio delante de Elohim. Pero vamos, que a lo que voy, que ese Baal quería ser una readaptación de Yahweh. Es tremendo la soberbia, ¿verdad? De esos sistemas de idolatría. Bueno, entonces nos vamos a meter ya, si les parece, en Romanos capítulo 7. Vamos a ir, esta vez, quizá no vamos a ir verso por verso, sino en lo concluyente, cuando ya la idea se esboce bien en el texto, para ir pues aquilatando todo lo que vamos diciendo. Dice así, Romanos capítulo 7. Dice, ¿son ignorantes, hermanos, acerca de la ley señorial para el tiempo en que el hombre vive? Primer verso. Bueno, aquí nos tenemos que detener obligadamente a lo de la ley señorial. La ley señorial es lo que dice, no dice la ley de Dios ni nada, dice la ley señorial. ¿Por qué? Porque es una ley que se transmite entre varones, o sea, de varones para varones, y el varón principal y la cabeza, por supuesto, que es el Mashiach. El Mashiach es Señor, pero por eso mismo transmite esta ley señorial, para señores, ¿verdad? Para el entendimiento de señores. ¿Son ignorantes, hermanos, acerca de la ley señorial para el tiempo en que el hombre vive, que es mientras está vivo, que está casado con su mujer y como marido está sujeto a esa ley? Sigue. Solamente muriendo es que ella se despeja de la ley del marido. Con el marido vivo es que ella adultera, y adúltera es llamada porque está unida a él. Otra cosa es que el marido muera, entonces se libera de la ley y ya no es adúltera, tomando a otro hombre. Bueno, y aquí no quiero que las mujeres más inteligentes, ¿verdad?, se vayan por otros derroteros. Porque si no se irían a que el marido fuera un tipo de Cornelio, con mucho respeto para el centurión converso, ¿verdad? Pero claro, aquí la mujer puede decir, no, pues como mi marido no es nacido de nuevo, entonces sí puedo adulterar. Hasta que no nazca de nuevo, no quedo acusada de adulterio. Pero no ese es el punto, porque lo que está refiriendo en esa ley señorial
es un asunto eminentemente, sobre todo, espiritual. Está hablando, y lo vamos a discernir muy bien, espiritualmente. Porque sigue diciendo, igualmente, aquí está la analogía que hace Shaul Pablo, dice, igualmente, hermanos, a ustedes los ejecutaba esa ley, pero es a través del cuerpo del Mashiach que ahora podemos pertenecer a este otro como muertos inactivos en la intención de dar a luz a Dios. Vamos poco a poco, que esto tiene muchos decibelios. Dice que nos ejecutaba esa ley, ¿verdad? ¿Qué ley? La ley del pecado, del casamiento, de lo que es la infidelidad. Nos ejecutaba. ¿Por qué? Porque éramos infieles a Elohim. Solamente se redimía a través de la muerte. Pero es a través del cuerpo del Mashiach, fíjense que es quién es el que muere, muere el marido, muere el Mashiach, que ahora podemos pertenecer a este, o mejor dicho, no es que sea es a través del cuerpo del Mashiach que podemos pertenecer a este otro, a Mashiach, como muertos inactivos en la intención de dar a luz a Elohim. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de Mashiach, Mashiach es el marido que muere. Ahora es cuando podemos pertenecer a este otro que es el Mashiach, ¿verdad? Porque primero, el Mashiach es resucitado, podemos unirnos. Y por otro también es por las dos vías, es ambivalente. Porque por el otro somos nosotros los que morimos, juntamente con el Mashiach. Ahora sí, ¿verdad? Entonces dice, para pertenecer a este otro, al Mashiach, antes, ¿a qué pertenecíamos? Al pecado. Ahora lo va a desgranar. Dice, a este otro como muertos inactivos, o sea, ya no estamos activos para nuestro anterior marido, que era la energía pecaminosa, el pecado. Para eso ya quedamos inactivos, en la intención o en vía de dar a luz a Dios. ¿Cómo es esto? ¿No dan a luz las mujeres? ¿O no es Dios quien nos da a luz a nosotros? Bueno, nosotros damos a luz a Elohim con las obras que hacemos. Pero para ello es necesario que debamos actuar como muertos inactivos al marido anterior, que es la energía pecaminosa. Entonces dice, mientras estuvimos en la carne de dolor y de pecado, es que esa ley, ¿qué ley? La ley del pecado, actuaba en nuestros miembros trabajando, ahí va la palabra también energeo, que es energía, trabajando y produciendo para nosotros muerte. No es que, esto hay que discernirlo bien, no es que la carne, por ser carne de dolor y de pecado, no de por sí la sangre produce y trabaja muerte, sino que es con un actuar nuestro. Con un actuar nuestro es cuando le damos poder para que actúe la muerte. Entonces, es cuando esa ley del pecado trabaja y produce en nosotros, mediante su energía, que es energía pecaminosa oscura, muerte, ¿verdad? Esto ya lo vimos en el capítulo anterior, y esa muerte, por eso seguimos muriendo al día de hoy, es una tendencia. La tendencia, por eso va a seguir hablando aquí Pablo sobre eso, Shaul sobre eso, porque es una tendencia, una concupiscencia, una tendencia. Por eso se produce la muerte. Sin embargo, ahora hemos sido liberados muriendo a esa ley. ¿A cuál ley? A la ley del pecado. Para hacerle la contra y reposar al mismo tiempo. Tremendo. O sea, que al pecado
le haces la contra, ¿de acuerdo? Pero eso no es un desvivirte, eso es un reposo también. O sea, hacerle contra al pecado no te lleva a un estrés. ¿Por qué? Porque como ha estado diciendo en el capítulo anterior, en Romanos 6, Shaul Pablo, pues tú ya has muerto a eso. Entonces, como ya has entregado tus miembros al Mashiach, has muerto a eso, ya puedes reposar. ¿Entienden? Aunque el mundo entero con su pecado te haga la contra, tú ya reposas, porque tú has muerto a eso, has entregado tus miembros al Mashiach, ya no estás activo, sino que eres inactivo, como ha dicho antes, como muertos inactivos en la intención de dar a luz a Dios, a Elohim. Entonces dice, y reposar al mismo tiempo, para entregarnos voluntariamente, ahora reposo, mis miembros ya están donde tienen que estar, que es bajo un régimen del espíritu, y entonces es cuando me entrego voluntariamente a la renovación del espíritu, fuera ya de la gramática antigua, o más bien sería correcto decir del pienso antiguo, que me daba ¿qué? Que me daba ¿quién? El pecado. El pecado tiene una gramática o un pienso, ¿verdad? Para activarte, cuando precisamente lo que te tienes que quedar para dar a luz a Elohim, tienes que quedarte inactivo, pero el pecado te quiere activar con su energía, te suelta chispazos, ¿verdad? Entonces dice, porque es por ella, por esa gramática antigua, que además de que... Ahora, la renovación del espíritu, me entrego voluntariamente a la renovación del espíritu. Ya estoy fuera de la gramática antigua. La gramática antigua me pegaba el chispazo de pecado, pero no era pecado. Porque es por ella, por esa gramática antigua, que llegó el conocimiento de pecado. Puesto que el pecado no puede ser conocido sin ley. Esta es la clave. El pecado no puede ser conocido sin ley, sin Torá. Entonces, sin Torá nos encontraríamos con un mundo como querían asumirlo los intelectuales ilustrados, apostatando de Elohim, pues querían un mundo ya de perros y lobos aullando, donde no existieran leyes morales, ni éticas, ni gubernamentales, ni nada, sino lobos aullando y pues comiéndose unos a otros. Canibalismo se queda corto, lo que daría lugar a ese régimen, ¿verdad? Bueno, pues ellos todavía al día de hoy quieren conseguir eso. ¿Cómo? Matando toda voz de la razón, toda voz que discierne, ¿verdad? Con la deconstrucción que practican. Bueno, es a través de la ley de no codiciar, sigue diciendo Shaul Pablo, que si codicio me es pecado. Sin la ley no tendría esa conciencia de codicia. ¿Me siguen, verdad? Ahí es cuando el pecado aplicó su oportunidad autorizado por el mandamiento. Pero muerto el deseo de codicia, el pecado está muerto. Entonces, ¿qué es lo que activó precisamente mi pecado? El mandamiento. Porque por el mandamiento tomo conciencia de pecado. Ahora, el pecado aplicó la oportunidad que tenía de instalarse en mí esa energía maligna del pecado, aplicó su oportunidad siendo autorizado por el mandamiento. O sea que el mandamiento buscó ese pecado. ¿Para qué? Para que muriera al deseo de codicia, por ejemplo, o de no robar, y así matara al pecado, dejara al pecado muerto.
Ahora, sigue diciendo, no se preocupen que lo van a entender. Dice, yo que estaba vivo para esa ley, una vez que el pecado emitía su orden, ¿qué ley? La ley del pecado. Una vez que el pecado emitía su orden judicial, me hallaba en vías de morir. ¿Por qué? Porque tenía sus miembros en la jurisdicción de esa energía maligna llamada pecado. ¿Pero por qué? Porque se dejó engañar. Ahora verán. Fíjense. Así que lo que obtenía del mitzvot, del mandamiento, era muerte. Dice, vida para muerte. Tremendo, ¿no? Claro, al infringirlo, al saltarlo, al dejarte engañar, lo mismo desde Eva hasta el mayor pecador del día de hoy, se dejó engañar, ¿verdad? Y para que el pecado del mitzvot, del mandamiento, no se te antojara pecado. Y así te engañaba. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me mató engañándome. ¿Cómo me mató? Engañándome, desde el Edén. Esto es así hasta el día de hoy. Entonces siempre es la misma jugada. Tienes el mandamiento, pero al tú desechar el mandamiento es cuando la energía del pecado hace presa en ti. Te engaña. Te dice lo mismo que la serpiente. Esto no es pecado. Cuando está escrito en el mandamiento, en la ley de Elohim, que sí. Entonces he comprobado que el mitzvot, el mandamiento, es santo, justo y bueno. Sigue razonando, fíjense cómo sigue razonando Shaul Pablo. Y que si esa vida, que es la ley, que es el mandamiento, si el mandamiento es vida, la palabra de Elohim es viva, viva y eficaz. Esto lo saben todo el mundo. Dice, y que si esa vida pasó en mi ser, o que si esa vida pasó en mí a ser muerte y no podía pasar a ser salvo, era ¿por qué? Por mi pecado. Y que el pecado quería hacérseme pecado por el bien de la escritura. O sea, la escritura contenía un programa, digamos, en que el bien de la escritura se te mostrara como pecado. Ese es el programa inculco en la escritura, inculcado en la escritura, y se desarrolla en tu ser. Dice, y que el pecado quería hacérseme pecado por el bien de la escritura, mostrándome excesivo, la palabra más correcta o más acercada sería grosero, pero hemos prescindido de esa palabra y hemos utilizado excesiva. Mostrándome excesivo en pecado a través del mandamiento. Me he pasado. ¿Por qué? Porque estaba escrito que no me pasara. Entonces, me he pasado. He exacerbado el pecado. O me he exacerbado de pecado. Entonces dice, sabemos que la Torá es espiritual. ¿Qué es la Torá espiritual? Shaul lo sabía. Y Shaul era de la tribu de Benjamín. Shaul conocía todo el ritualismo del templo, se conocía la vida de los levitas y se conocía todo lo que era el mobiliario y toda la ceremonia y todo. Pero dice que es espiritual. O sea, la aplicación de la Torá nunca fue física, o carnal, sino espiritual. Pero yo, como no regenerado, dice Shaul Pablo, era un vendido al pecado. Claro, como no te regeneras,
te quedas vendido al pecado. De hecho, si entiendo, sigue razonando lúcidamente aquí nuestro hermano Shaul Pablo, de hecho, si entiendo que quiero hacer el bien y no lo hago, sino que hago el mal que no quiero hacer ni practicar, es que consiento con que la Torá es hermosa. Claro, eso es un razonamiento de muchas luces. Fíjense, si yo quiero hacer el bien y no lo hago, y hago el mal que no quiero hacer ni practicar, porque engloba las dos cosas, es lo mismo. El hacer que el practicar, es lo mismo. Esto hay mucha gente que dice, no, se puede hacer un pecado, pero claro, no lo practico. No, es igual. Es igual. Es la misma vorágine de la energía maligna del pecado. Eso tienes que matarlo. Eso tienes que matarlo en tu cuerpo y tu cuerpo entregarlo al Mashiach. Dice, entonces, de hecho, si entiendo que quiero hacer el bien y no lo hago, sino que hago el mal que no quiero hacer ni practicar, es que consiento con que la Torá, que es hermosa, hermosa. Por lo que ahora, cuando compruebo que es que la Torá es hermosa y lo que quería era llevarme al bien, fuera de la energía maligna del pecado y darme vida, entonces, ¿qué pasa? Por lo que ahora ya no soy casa de pecado, sino que mi cuerpo es una habitación para lo bueno. Y aunque mi primera intención no es hermosa, esto hay que reconocerlo, es reconocible. La primera intención no es hermosa, es ofensiva a Elohim, es un chispazo que me da, ¿verdad? La primera intención no es hermosa porque resulta que tengo la tendencia, ¿verdad? Pero dice, aunque mi primera intención no es hermosa, ya no practico ese deseo sin valor. Codiciar es un deseo sin valor. Fornicar, deseo sin valor. ¿Por qué? Porque me lo descubre la Biblia, la Torá. Son deseos sin valor. Robar, deseos sin valor. Ser injusto, mentir, deseos sin valor. Mentir para medrar, deseos sin valor. Dice, ya no practico ese deseo sin valor ni lo ejecuto. Aquí están las dos cosas. Dice, ya no practico ese deseo sin valor ni lo ejecuto. Ejecutarlo es una vez y practicarlo son muchas veces, a lo que entiende la gente, ¿verdad? Bueno, pues eso hay que tenerlo ya bien desaparecido. Ni ejecutar ni practicar. Y es que yo no tengo hábito para ese deseo. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Qué pasa? Que mediante la escritura, como yo me he guiado por la escritura, por la Torá, yo no tengo hábito para ese deseo sin valor. Entonces no se puede inculcar en mí ni el deseo siquiera, porque estoy habituado, mi hábito es a otra cosa, no al pecado. Dice, y es que yo no tengo hábito para ese deseo porque su casa, de ese deseo, de ese desorden, la he hecho fuera de mí. Y ya no soy su habitación de una vivienda de pecados, o urbanización de pecados. Yo encuentro que la ley de mi deseo, en el sentido, la ley de mi deseo, explica aquí Shaul Pablo, en el sentido de lo que quiero conseguir es hacer lo hermoso, te está diciendo. Pero me deprava esa primera inclinación, que si ya la tengo a recaudo de Elohim, no supone para mí ningún condicionante, porque no tengo hábitos de ella. ¿Entienden? Para mí, la Torá es un deleite de Elohim en el interior del hombre. Por eso dice el Mashiach,
que el Mashiach, la Torá encarnada, era la luz de los hombres. Está en el interior. En el interior está la palabra, está la conciencia es luz, la conciencia es Mashiach. Para mí la Torá es un deleite de Elohim en el interior del hombre. Entonces meditábamos mi esposa y yo en esta tarde, que el Mashiach no está fuera, está dentro. Obviamente, digo, en este tiempo-espacio, ¿verdad? Sin embargo, la ley de mis miembros cruentamente me hace la guerra a la Torá de mi mente, haciéndome cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí habla Shaul Pablo en un lenguaje humano. Aquí no dice que sea su caso, sino que se pone en situación de lo que es el ser humano. Por eso va a exclamar lo que va a exclamar a continuación. Entonces, la guerra es cruenta, porque en los miembros actúa una ley, la ley del pecado, que va contra la Torá de la mente. Ya saben, cerebro es solo. La mente viene cuando te conectas con la fuente, que es Elohim, que es Dios. Dice, haciéndome cautivo del pecado, me hace la guerra a la Torá de mi mente. Como mente soy renovado ¿en qué? Porque lo mental, ¿qué es? Espiritual. Lo mental de por sí es espíritu. Pero como la ley de mis miembros, que están dominados por el pecado, está en mis miembros, ese es el problema. Entonces ya es cuando la exclamación que les he dicho antes. ¡Cuán miserable el hombre en un callejón sin salida! Está hablando Shaul Pablo como ser humano. Shaul Pablo ya tenía más que mascado este asunto, ¿verdad? Hombre, la carrera hay que acabarla, pero tenía las cosas claras, ¿verdad? No era de que estuviera... No, él ya tenía los hábitos saludables que rompían con la energía del pecado. Entonces dice, ¿cuán miserable el hombre en un callejón sin salida? Porque es el cuerpo de la muerte. ¿Qué es el hombre en ese callejón sin salida? Carne de cañón, en otras palabras. Se lo traga el pecado. Y el pecado no es para tomarlo a broma, porque el pecado te pasa factura, es energía negativa, enfermedad y muerte. E ignorancia. Pero gracias a Dios, gracias a Elohim, que a través del Mashiach, fíjense ustedes cómo culmina, pero gracias a Elohim, que a través del Mashiach, Yahshua, nuestro patrón, que liberó nuestra mente, esta es, fíjense, si han visto la película Matrix, este era el objetivo de todo, miren. Pero gracias a Elohim, que a través del Mashiach, Yahshua, nuestro patrón, que liberó nuestra mente para liberar su carne. La mente es espiritual, sí, pero la mente no tiene por qué estar separada del cuerpo, debe estar asociada, de hecho. ¿Pero qué es necesario? Que la mente, que es espiritual, libere tus miembros. ¿De qué? De la energía maligna del pecado. ¿A través de qué? No hay otra. Si no es un callejón sin salida. A través del Mashiach Yahshua, patrón nuestro, que liberó nuestra mente para liberar su carne. ¿De qué? De la mente. La carne de la mente es esto. Siguiendo la Torá de Elohim y no a la ley del pecado. Claro, concluyente. Repetimos el último verso por si no les ha quedado claro. Pero gracias a Elohim, que a través del Mashiach Yahshua, nuestro patrón, que liberó nuestra mente para liberar su carne, siguiendo la Torá de Elohim y no a la ley del pecado. Entonces, hasta aquí, amada del Mashiach, que seas bendecida en todo, prosperidad, amigos, virtud, amabilidad para ti en todo lo que se te cruce por el camino, se derrame la gracia de tus labios, tengas aceite de unción, tengas vino para regocijarte y seres queridos a los que abrazar.
Y un último mensaje a la madre del Mashiach: vacílate lo que te queda de año y sé golosa para rumbear. Shabbat Shalom, besos y abrazos, gracias. En la caja de comentarios de este video podrá usted acceder al catálogo de nuestros libros. Pueden solicitar el que quieran. Ahí tendrán los precios y ahí tendrán en la página libros de antropología, de poesía, libros hasta de teatro y libros, por supuesto, de traducciones bíblicas.